Bien, en esta sección vamos a trabajar con archivos de datos. Aprenderemos cómo crear un archivo de datos, cómo importar datos desde Excel. Además, cómo se abre un archivo de datos desde este paquete estadístico, cómo guardar datos con formato del SPSS y, adicionalmente, aprenderemos a reconocer la vista de variables. ¿Cómo crear un archivo de datos con SPSS? Se puede utilizar el editor de datos del SPSS para introducir los datos, para transcribirlos, tal como se hace en una hoja de cálculo, y de esta manera crear un archivo de datos. Un archivo de datos guardados con SPSS tendrá en su nombre la extensión .sav. ¿Cómo abrir un archivo de datos? Bien, desde el SPSS se pueden seleccionar diferentes tipos de archivos de datos, ya sea creados en el mismo SPSS, que tendrá la extensión .sav, o creados con otras aplicaciones, como Excel, DBase o archivos de texto, entre otros. ¿Cómo importar un archivo de datos de Excel al SPSS? Para ello utilizaremos los datos sobre el costo de los empaques del ejemplo anterior, que sabemos se encuentran en un archivo Excel llamado datos piso2.xlsx. Para abrir este archivo desde el SPSS, procedemos de la siguiente manera. En el editor de datos, hacemos clic en el menú Archivo. Allí se desplegará una ventana con diferentes opciones. Seleccionamos Nuevo y posteriormente Datos, lo que permite que se despliegue la ventana Abrir datos. Allí debemos seleccionar el directorio en donde se ha guardado el archivo. Ahora seleccionamos que el tipo de archivo es Excel. Así tenemos disponible el archivo datos piso2.xlsx y procedemos entonces a pulsar con el ratón en el botón Abrir. De este modo se despliega la ventana Leer archivo Excel, en la cual debemos ahora seleccionar la hoja del libro Excel que se desea importar al SPSS. Recuerde que en un libro de Excel puede existir una o más hojas. Entonces, en esta zona, en esta ventana, debemos seleccionar la hoja que deseamos importar para el SPSS. Posteriormente, seleccionamos Aceptar. Así se puede visualizar en SPSS ahora los datos que se han importado desde el archivo con formato Excel. ¿Cómo guardar un archivo de datos en SPSS? En formato .sav, es decir, como un archivo de datos SPSS. Bien, en el ejemplo anterior pudimos importar los datos desde Excel. Observe en la parte superior izquierda de la ventana del editor de datos que se muestra que el nombre de los datos dice sin título 2, sin título, no tiene nombre. Entonces debemos guardar este archivo de datos. Vamos a guardarlo como datos del SPSS, es decir, un nombre cuya extensión es .sav. Para ello, en primer lugar, debemos hacer clic acá en el icono guardar de la barra de herramientas. Posteriormente, se abre la ventana guardar datos como. Debemos entonces seleccionar el directorio en donde deseamos guardar el archivo de datos. Se debe dar un nombre al nuevo archivo de datos en SPSS. En este caso vamos a llamarlo como aparece acá, sin espacios, costos, empaques-Hansen, piso P115. Note que el archivo de datos tendrá extensión .sav. Y por último, se debe seleccionar el botón Guardar. ¿Cómo abrir un archivo de datos SPSS? Para abrir un archivo de datos con formato SPSS, es decir, con extensión .sav, lo podemos hacer desde el editor de datos de la siguiente manera. Seleccionamos con el ratón en la barra de herramientas el icono Abrir. De esta manera
se despliega la ventana Abrir datos. Allí, en segundo lugar, debemos seleccionar el directorio en donde se encuentra el archivo de datos. De esta manera, podemos ver que el archivo con extensión .sav que deseamos abrir aparece allí. Allí está el nombre. Y finalmente, pulsamos en el botón Abrir. Vista de variables. Para completar de forma correcta la creación del archivo de datos, se debe declarar cada variable en la vista de variables. Acá en la imagen observamos el editor de datos y donde se debe hacer clic en la pestaña de la vista de variables. Así se muestra la ventana con el listado de variables del archivo de datos y sus correspondientes características. Observe ahora que cada fila de la vista de variables corresponde a cada columna de la matriz de individuos por variable en la vista de datos. Eso lo podemos ver en las siguientes imágenes. Acá tenemos la vista de datos en el editor de datos. Podemos observar que en las columnas se encuentran las variables. En la vista de datos, en las columnas se encuentran las variables. Observe que en la primera columna están los datos de la variable mes. En la segunda están los datos de la variable costo de empaques, etc. Si cambiamos a la vista de variables, podemos observar que las variables están ahora en las filas. En este video hemos visto hasta acá que el SPSS puede crear un archivo de datos o también importarlos desde Excel u otro software. Que los datos en SPSS tienen extensión .sav. Además, vimos que desde la barra de herramientas es posible guardar un archivo de datos en el formato de SPSS y que a la vista de variables se accede desde la ventana del editor de datos.